Bueno, estamos ya aquí otra vez en otro vídeo de estos, de este periodo de confinamiento por el coronavirus. Estoy yo con lo del rey que no. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo en primer lugar quería daros un par de cuestiones de orden. Os sabéis que yo siempre os digo que las clases empiezan con cuestiones de orden. La primera es que nos ha llegado por el grupo de WhatsApp que parece ser que se ha aplazado definitivamente la selectividad. Bueno, es estupendo, lo digo la verdad porque así tenemos más tiempo, pero bueno, la selectividad va a tener que celebrarse. Entonces, si la tenemos más tarde, pues mejor porque tenemos más tiempo para prepararla, pero que seguro que la vamos a tener que hacer, ¿vale? La vais a tener que hacer, yo ayudaros a prepararos. Y la segunda cuestión que os quería decir, bueno, pues un poco que animaros un poco a que, bueno, aprovechéis estos días para a lo mejor tener más tranquilidad a la hora del estudio, por ejemplo en la asignatura de historia, bueno, pues que podáis ver pues a lo mejor algún documental sobre la guerra civil que la vamos a ver al final de esta semana. Si queréis ver algún documental, ya os recomendaré yo alguno de YouTube que veáis así y que, bueno, pues también os puede entretener un poco más que el estar estudiando con los apuntes. Y hablando de los apuntes, deciros, mira, los retos de estos pequeños vídeos de 8 9 minutos, 7 minutos, es que cojáis vosotros los apuntes que yo os he enviado y yo voy un poco repasando con vosotros esos apuntes y aclarando algunas cosillas, ¿no? Algunas cosillas que yo recojo aquí en la pizarra. Con lo cual, lo idóneo es que cuando veáis este vídeo de 6 7 minutos, pues tengáis los apuntes delante. Yo voy siguiendo un poco los apuntes que os he enviado en formato Word y vosotros pues vais poniendo aclaraciones, cosas que no entendéis o lo que sea. Y por supuesto, deciros que todas las dudas que tengáis me las podéis preguntar perfectamente por WhatsApp. Si por ejemplo me preguntáis las dudas por la mañana, yo en el vídeo que ponga por la tarde o en el siguiente vídeo que haga, pues voy resolviendo las dudas. Con lo cual, bueno, pues nos sirve para todo el grupo y así pues seguimos ahondando más en los temas. Bueno, nos quedaba el último punto de este epígrafe, que era el bienio reformista. Bueno, pues lo primero, lo que hablamos ayer, sobre el problema de cuando empezó el bienio reformista, si empezó desde el principio de la República o si empezó cuando Manuel Azaña formó el gobierno. Bueno, nosotros no entramos en esa discusión, es decir, el bienio reformista, pues nosotros lo entendemos desde el año 1932 hasta el año 1933. Y se llama bienio reformista porque fundamentalmente inicia una serie de reformas que habían sido muy necesarias, que siempre se habían dicho que eran muy necesarias desde el siglo XIX en España, desde que empieza la historia contemporánea en España, y que no se habían llevado a cabo. Bueno, pues entonces son 5 grupos de reformas que las tenéis en los apuntes: la reforma agraria, la reforma del ejército, la reforma laboral, la reforma religiosa y educativa, que hay que entender como dos cosas distintas. Lo que pasa es que, claro, están muy enlazadas y ya lo explicaremos por qué. Y la reforma territorial. Bueno, pues la reforma agraria, que es la primera, bueno, ahí tenéis la creación del IRA, que es el Instituto de Reforma Agraria. Eso fue un organismo que se creó en la República, al principio de la República, para que regulara esa reforma agraria. ¿Era necesaria la reforma agraria? Pues sí, era muy necesaria. La reforma agraria era necesaria desde el siglo XIX. Se intentó una reforma agraria muy sui generis española con las desamortizaciones. ¿Os acordáis que Mendizábal, incluso Madó, decían aquello de queremos crear una burguesía agraria e industrial, ¿no? Bueno, pues una agricultura comercial. Eso no se consiguió. ¿Qué es lo que se consiguió a lo largo del siglo XIX y después con el sistema de la restauración? Pues que las grandes fortunas acumularan mucha más riqueza. De hecho, y aunque no vienen los apuntes, os los cito, la casa de Alba y la casa de Medina Sidonia, que eran las dos que tenían más tierras, me parece que una tenía 51.000 hectáreas y la otra tenía nada más y nada menos que 49.000 hectáreas. Es decir, estamos hablando de casas y de fortunas con una inmensísima finca que además se ha venido acumulando a lo largo de los años y gracias también a las desamortizaciones que hicieron que mucha gente de clase media y alta pues pudiera invertir en tierra. Las desamortizaciones que tuvieron un efecto también, como dijimos cuando lo vimos, un efecto negativo porque muchos capitales se invirtieron en la tierra en vez de reinvertirse en él. Eso era de otro tema. Entonces, bueno, se intentó esa reforma agraria. Ese instituto de reforma agraria era el que, digamos, expropiaba las tierras y daba las indemnizaciones. Fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Fue un fracaso hasta en las propias memorias de Manuel Azaña lo decía. Dice, la reforma agraria era repartir pobreza, porque realmente para que una finca en aquella época y con aquellos adelantos y con aquellos medios pues fuera productiva, tenía que ser una finca grande, porque repartir en pequeñas parcelas era
pues hacer, bueno, darle a lo mejor a los jornaleros un pequeño trozo de tierra, pero realmente no eran competitivos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente no se puede decir que fuera, fue un intento por parte de la República de hacer justicia en el campo, pero realmente no se pudo llevar a cabo y además tampoco le dio tiempo a llevarse a cabo con todas las premisas que la ley le había otorgado. La reforma del ejército, esta es fundamental. Esta reforma, bueno, pues ahí os lo dicen los apuntes, bueno, pues habla de un montón de oficiales que los mandan a la reserva, bueno, a menos que dicen los apuntes 7.000, ¿no? Efectivamente, bueno. Os suelta eso los apuntes y dice 7.000. Bueno, claro, nosotros tenemos que ir resumiendo, pero eso es una cosa muy grave. Es decir, cuando tú mandas a oficiales a la reserva, tú estás haciendo que gente relativamente joven, relativamente capaz, o sea que todavía están en edades, bueno, pues de estar en servicio activo, tú los mandas a la reserva. Bueno, ¿por qué hizo esto Azaña? Bueno, pues Azaña veía que el ejército, a lo largo de nuestra historia secular, pues había sido un pilar que había influido muchísimo en la política. Entonces lo que quería era que el ejército, pues, fuera fiel a él. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues decide hacer una reforma, sobran muchos oficiales, ¿y a quién decide mandar a la reserva? Bueno, pues básicamente de los 7.000 oficiales que manda a la reserva, pues más del 70% son oficiales africanistas. Eso es tremendo, porque son oficiales que se han curtido en la guerra, son oficiales que además tienen mucho prestigio en las tropas que teníamos nosotros en África, y sobre todo son, esto, bueno, pues hay que entenderlo, ¿no? Son personas que los mandas a su casa con su sueldo, porque muchos de ellos no perdieron ni una peseta de su sueldo, y claro, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a conspirar. O sea, es decir, es un caldo de cultivo maravilloso, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues pensad vosotros lo que estamos haciendo nosotros ahora en un confinamiento en nuestra casa. O sea, tenemos mucho tiempo, incluso tiempo para pensar. Bueno, pues imagínate tú, ¿no? Lo que hicieron los militares, pues se pusieron pues, a conspirar, ¿no? Entonces, pues, eso fue, yo creo, bueno, prácticamente todos los historiadores coinciden que fue un tremendo fallo de Azaña. Por otra parte, Azaña desvinculó al ejército de todas las tareas de orden público. El ejército siempre ha tenido muchas tareas de orden público a lo largo de nuestra historia. Actualmente estáis viendo desplegado en Atocha y en Chamartín la unidad militar de emergencia, que es una unidad militar. Es decir, el ejército no solo tiene que garantizar la paz con el enemigo exterior, sino también la paz interior, ¿no? Y entonces él quiere desvincularlo y crea un cuerpo nuevo que se llama la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto, algunos dicen que es el antecedente de la Policía Nacional, ¿no? Un poco, bueno, sí, bueno, en cierta forma sí lo puede ser. Fue un cuerpo netamente republicano. Los oficiales provenían del ejército y bueno, pues digamos que fue un cuerpo de seguridad propio del gobierno de la República. Va a ser muy importante la Guardia de Asalto en algunos acontecimientos que iremos viendo a lo largo de este bloque. Después intentó una reforma laboral. La reforma laboral sí tuvo muchos éxitos muy buenos. Por ejemplo, se consolidó el tema de la seguridad social, que ya se había tocado en la época de Eduardo Dato y que ya hablamos nosotros. Por supuesto, las vacaciones pagadas. Se consiguió reducir la jornada laboral a 8 horas en muchísimos ámbitos laborales. En fin, ahí hubo grandes victorias, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Sí es verdad que hubo ahí un pequeño fracaso con el tema de los jurados mixtos. Los jurados mixtos, que os lo cita en los apuntes, pero os lo cita así, no sabemos. Los jurados mixtos eran herederos de aquellos comités paritarios que estuvimos citando en clase durante la época de Primo de Rivera. Es decir, cuando había un conflicto laboral, y bueno, por ejemplo un despido, pues entonces tenían que ir a un jurado que decidiera si el despido era procedente o improcedente y decidiera siempre si había una indemnización, si había que readmitir al obrero, en fin. ¿Qué es lo que pasaba durante la época de Primo de Rivera? Que aquellos comités paritarios siempre fallaban en favor del empresario. ¿Qué es lo que va a pasar con los jurados mixtos? Que también, como en la época de Primo de Rivera, estarán integrados por empresarios y por obreros. Que aquí ya el sesgo es distinto. Normalmente van a fallar siempre en favor del obrero. Con lo cual, la masa empresarial, la masa burguesa empresarial, va a acusar a los jurados mixtos de estar politizados. Hay que tener en cuenta que los jurados mixtos dependían del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo estaba en manos de Largo Caballero. Largo Caballero, que era del Partido Socialista, ¿no? Bueno, la reforma religiosa y educativa,
que la hemos citado un poquito, bueno, pues la reforma religiosa hay que entenderlo. Ahí, bueno, pues evidentemente hay un claro sesgo anticlerical de la República. Se expulsan, por supuesto, a los jesuitas, en fin, bueno, lo tenéis explicado bien en los apuntes, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues se enlaza con la reforma educativa, es decir, le quitan a la Iglesia no solo le impiden dedicarse al comercio, a la industria, como decía la Constitución, sino también a la enseñanza. Bueno, la enseñanza ha sido fundamental para la Iglesia y además para algunas órdenes en particular, por ejemplo los jesuitas que hablamos ayer, ¿no? Bueno, pues los jesuitas, hay que tener en cuenta que los jesuitas son la primera orden que es autorizada ya en el siglo XVI a tener universidades y a otorgar títulos universitarios, es decir, que bueno, despojar a los jesuitas de la educación es, no sé, no sé qué ejemplo poneros, pero es como quitarte una parte fundamental de tu cuerpo, es decir, no, era algo fundamental. Entonces, claro, la República opta por despojar a la Iglesia de todas esas atribuciones educativas y tomarlas ella, ¿no? Es decir, la República quiere tener la iniciativa en la educación y hacer una educación pública. Se creó una agrupación al servicio de la República con un montón de intelectuales, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, curiosamente Ortega y Gasset, que había apoyado a Primo de Rivera, porque aquí en España los bandazos los vamos dando de una manera increíble. Y bueno, pues esta agrupación al servicio de la República le da un sustento ideológico, ¿no?, a todo lo que va a ser la labor educativa. Se van a crear las misiones pedagógicas, bueno, pues que van por los pueblos pues enseñando. Es verdad que se aumentó la instrucción pública, se aumentó el número de escuelas, se aumentó el número de maestros, en fin, ahí hubo muchos avances, ¿no?, por parte de la República. Y por último, pues la reforma territorial. La reforma territorial, que como os dije, bueno, pues la dejaba la Constitución un poco, la Constitución definía a España como un Estado unitario, pero bueno, dejaba a los legisladores bueno, porque una posible descentralización, ¿no?, dándole así un brindis, ¿no?, a los nacionalistas, tanto catalanes como vascos. Efectivamente, en el año 1932 se aprueba el Estatuto de Autonomía Catalán, que tenía un sistema de aprobación que después lo va a tener el vasco y lo va a tener en ciernes el gallego, pero el gallego no se llega a aprobar durante la República, que era primero, se hacía un proyecto de estatuto de autonomía, lo votaba la población en cuestión, los vascos, los catalanes, los que fueran, y después se llevaba al Parlamento. Y en el Parlamento hizo una defensa muy grande de este estatuto Azaña. Y bueno, pues Azaña consigue la aprobación de este estatuto por parte de las Cortes y se crea la primera autonomía en España, que es la autonomía catalana. De ahí vendrá después, en el año 78, lo que se van a llamar las autonomías históricas, que se van a regular por un artículo de la Constitución, y las no históricas. Pues ya lo hablaremos en el último epígrafe. Esperemos que de forma presencial. Bueno, pues deciros que al final acaba este epígrafe 1031 con la caída del gobierno de Azaña. Bueno, pues la caída del gobierno de Azaña viene marcada por un hecho pues, lamentable, que fueron los sucesos de Casas Viejas. No solo los sucesos, que fueron en enero de 1933, sino las consecuencias que tuvieron esos sucesos y las posteriores investigaciones. Bueno, pues en Casas Viejas Casas Viejas es un municipio pequeñito, de unos 2000 y pico habitantes tenía por aquella época, ahora pertenece a Benalús, en Cádiz, y bueno, pues hubo una revuelta anarquista y tal. El caso está que la República, bueno, el gobierno de la República, el gobierno provincial, mandó allí primero a la Guardia Civil, que bueno, pues fue tiroteada por los revolucionarios y tal, en fin, murieron 2 guardias civiles, y después, bueno, pues decidió mandar a un destacamento al mando del capitán Rojas, de la Guardia de Asalto. Y bueno, pues aquello fue una absoluta escabechina. De hecho, murieron aproximadamente, me parece que fueron 18 jornaleros, en fin, y además de no solo por enfrentamientos con la Guardia de Asalto, sino después en una represión que hubo durante la madrugada siguiente. En fin, se hizo una serie de investigaciones. Azaña en el Parlamento intentó defender varias veces la posición de la República, pero no defender a la Guardia de Asalto, sino decir que, bueno, que ellos habían simplemente mandado a este destacamento a imponer orden y, bueno, que ellos se había ido de las manos, ¿no? El caso es que, bueno, pues los socialistas
en una maniobra, pues yo creo que electoral, pues o con fines electorales, se separan rápidamente y se desmarcan del gobierno de España y lo dejan de apoyar. Entonces esto hace que el presidente de la República, Niceta Alcalá Zamora, pues le fuerce su dimisión, le retire su confianza y se convoquen elecciones a finales de 1933, elecciones que va a ganar la coalición de derecha, que se va a presentar unida, que eso lo vamos a ver en el siguiente epígrafe ya, que será el epígrafe 10.2, lo que se llama el bienio de derecha, que es desde el año 33 pues, hasta el año 36. ¿Vale? Muy bien.